Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Amén. El que no tiene Biblia pero tiene un móvil y tiene su aplicación allí, también la puede abrir. Leyendo el texto bíblico de Filipenses 4, le he puesto un pequeño título. Yo no soy de ponerle muchos títulos a las meditaciones, a las predicaciones, pero le he puesto un título: ¿Cómo estar firmes en el Señor? ¿Cómo estar firmes en el Señor? Estar firme es caminar confiado. Estar firme es tener un buen elemento sólido bajo nuestros pies. Estar firme es estar cuerdo, seguro, tranquilo. Tiene muchas descripciones el estar firme. Y la Biblia me dice que aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. O sea que también es peligroso creerse que estar firme y caer. O estar firme y ser atacado y poder caer. Podemos caer, podemos resbalar y caer, porque cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae. Eso lo dice por ahí una canción. Pero también es una aplicación práctica. Tú tienes precaución cuando llueve, ¿no? Y caminas como con pies de gato, ¿no? Así para no resbalar. Y aquí la Biblia nos está enseñando a través de esta carta a la iglesia de Filipos, a los filipenses, cómo estar firmes en el Señor. Y lo que había en el corazón del escritor de la carta a los filipenses, lo que puso Dios en Pablo para escribir allí desde Roma del año 60 al 70 más o menos después de Cristo, estaba preso allí por causa del Evangelio. Y para él estar bajo celda o bajo peldaños o bajo tierra no era un impedimento para orar, ni para escribir, ni para estar intercediendo por aquellas iglesias que Dios le permitió abrir. Y Pablo tenía un afecto entrañable por la iglesia de Filipos. Como cuando tú das a luz espiritualmente a una persona. ¿Cuántos han dado a luz a personas espiritualmente aquí en esta congregación? Amén. Estás pendiente de ellos, se preocupa por ellos para que crezcan espiritualmente, para que tengan básicamente las cosas necesarias. Nos preocupamos por ellos. Amén. Yo me gozo cuando escucho noticias de muchachos pandilleros y guerrillos que estuvieron en ese tiempo perdidos y Dios me permitió compartirles. Ahora, ¿qué está haciendo el hermano? No, él es pastor, no, él es predicador, él es evangelista. Dice, otro está con su negocio, pero uno se alegra porque están caminando con Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el mayor gozo que existió en el corazón de Pablo respecto a la iglesia de Filipos. Pero ¿por qué ese amor entrañable, mis amados? Porque fue dirigido por Dios. Filipenses capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. 2 veces amados. Vuelvo y lo leo, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Está en su oración, en su carta, reclamando que la palabra de Dios more abundantemente en sus corazones y que por ende les haga estar firmes. Y estaba diciendo que había un entrañable amor por esa iglesia, por esa congregación, porque nació en el corazón mismo de Dios y lo dirigió Dios mismo. Si vamos un poco atrás y leemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo iba para un lugar,
tuvo un pequeño inconveniente con Bernabé, entonces se separaron y era el segundo viaje misionero de Pablo. Bernabé se fue para un lado con Juan Marcos y Pablo se fue ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con Silas. Se fue con Silas, entonces tomó rumbo a otro lugar en su segundo viaje misionero. Y Silas, y llegando a una ciudad, reclutó a Timoteo también. Entonces se fue Pablo, Timoteo y Silas rumbo a otro lugar a predicar el evangelio. Pero yendo a ese lugar, dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió ir a ese lugar. ¿Está escuchando? El Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir al lugar que ellos habían planificado. Y en la noche, Pablo tuvo una visión. Y esa visión, en esa visión, ¿quién estaba? Dice la Biblia que había un ¿qué? Un varón, un hombre, un macedonio, que le decía, ayúdanos. Amén. ¿O no le decía eso? Sí, ayúdanos. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Oh, maravilloso es esto, mis amados. Cuando el Espíritu de Dios está en medio de nuestras circunstancias, tenemos la plena certeza de que caminamos firmes, porque Él es el que nos guía. Jesús dijo, os enviaré otro consolador y Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Él os mostrará las cosas que han de venir y os recordará la palabra. Y Pablo, convencido de que era Dios el que hablaba, tomó rumbo hacia Macedonia. Y cuando llegó a aquel lugar, dice que en el tiempo de oración pasó un río allí y se convirtió en una muchacha vendedora de ¿qué? Se llamaba Lidia, como la hija de nuestro pastor. Púrpura. Y fueron con ellos, oraron allí y de repente también, pasando por la calle, echó fuera un espíritu de adivinación en otra chica. Estaban ahí las chicas de protagonistas, como en este tiempo, ¿no? Que se está levantando ese movimiento todo extraño. Hermanas me miran. Oh, tranquilo, hermano, eso está grabado ahí. Igual vienen por mí. Y echó fuera ese espíritu de adivinación. Y sigue Pablo obrando de manera poderosa, dirigido por el Espíritu Santo. Y por esa circunstancia que hizo Pablo, por ese milagro que obró en esa chica, hizo que el negocio de otras personas se fuera a pique. Y por esa situación Pablo fue enviado a la cárcel. Y allí el Señor también ¿qué? Obró. Amén. Y ellos que estaban en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Estaban tristes y afligidos porque se les acabó. No, dice la Biblia que ellos cantaban alegremente al Señor. ¿Está usted preso, hermano? ¿Está usted detenido bajo reja? No, estás libre. Y a veces ni libre cantamos al Señor. Que Dios traiga regocijo a tu corazón en esta mañana y gozo inefable por el Espíritu. Hay una cancioncita antigua y viejita que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero a veces estamos tristes, ¿no? Pero en medio de la tristeza, Él está allí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Él está contigo, hermana. Y entonces, ¿qué pasa allí? Es librado de la cárcel. Y allí un hombre, el carcelero de esta cárcel, allí en Filipos, dice la Biblia que preguntó a Pablo y a los muchachos que estaban con Pablo, a decirles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y siguió allí obrando Dios. Se salvó el carcelero y su familia también. Algunos piensan que esa salvación del carcelero y su familia era automática. No, es que la palabra se predicó al carcelero, él dio el testimonio y el poder de Dios, y después también a su familia se les predicó el evangelio. Por eso fueron salvas también. Algunos toman ese versículo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es automática la salvación, es personal e individual. Lo que pasa es que la salvación irrumpe en la cabeza, en un cabeza de familia, esposa o esposo o un hijo. Y eso comienza a esparcirse en casa. Aleluya. Y todos llegan a los pies de Jesús. Aleluya. En algunos más fácil, en otros más difícil. Aleluya. Yo he tenido luchas con mi familia.
No todos han llegado a los pies del Señor. Pero sigo ahí, orando por ellos. Amén. Así que, hermanos míos, y a partir de allí, entró en Pablo ese entrañable amor por la iglesia de Filipos. Fue lo que él vivió allí. No fue nada fácil, mis amados. Fue a predicar el evangelio a Filipos. Y no fue a un hotel de 4 estrellas, ni de 5 estrellas, ni de 2 estrellas, ni a un hostal. Él fue a la cárcel a dormir por causa del evangelio, mis amados. Y yo quiero que vosotros estéis conscientes en este tiempo. Yo sé que han pasado muchos años, pero que cuando venga la tribulación y la prueba, estéis seguros en quién han creído. Que la palabra de Dios que abunda y que mora en tu corazón siga siendo firme y poderosa. No importa las circunstancias que esté viviendo. Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue obrando en todas las circunstancias. Él es poderoso. Él es todopoderoso, mis amados. Y entonces al escribirle a la iglesia de Filipos, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué gozo y corona mía? Porque la corona siempre ha tipificado, ha representado como el premio a alguien que obtiene una victoria. Aquel que compite y gana es galardoneado de una u otra manera. A los campeones de la Champions, que posiblemente será el Barcelona, se le dará una copa, otra de estas copas, ¿no? Amén. Con respeto a todos los demás equipos. Si tú estudias, ¿qué obtienes al final de tu carrera? Un galardón, un gran diploma, un grado, un posgrado. Y entonces tiene el premio a su trabajo y a su esfuerzo. Y Pablo, en su corazón, él veía a Filipos como la corona, como el premio al trabajo que él había hecho allí en aquel lugar. Y le producía gozo en su corazón. Y ese gozo del cual habla inclusive la carta a los filipenses, siempre habla del gozo del Señor, gozado, regocijado, siempre está hablando del gozo. Es lo que hace que tú y yo, en medio de las tribulaciones, en las pruebas y las angustias y lo que esté pasando de enfermedad, tenga paz en su corazón. Amén. Cada congregación tiene una historia en particular. Esta congregación tiene una historia en particular. La congregación de donde yo vine, Colombia, tiene una historia en particular. Y por cada congregación pasan siervos de Dios, siervas de Dios, hermanos, unos llegan, otros se van. Pero siempre hay una historia que envuelve las congregaciones. No son perfectas todavía, seremos perfectos cuando estemos allá. Aleluya. Hay muchísimos problemas en las congregaciones. Hay disensiones, hay peleas, hay envidias, celos, una cantidad de cosas, ¿cierto que sí? Sí, las hay. Aún estamos en este cuerpo de muerte. Pero cada congregación tiene, o le dan un sello, una identidad a sí misma de nacimiento. ¿Por qué hago este comentario? Porque la de Filipos no fue la excepción. Filipos tuvo un nacimiento y ese nacimiento fue del Espíritu de Dios. Y Dios organizó todas las circunstancias por las cuales Pablo pasó. Pablo no previno ni previó esta situación. Pablo se sometió a la voluntad de Jesús. Gloria a Dios. Estimó como pérdida todas aquellas cosas que había tenido por excelencia, las estimó como basura. ¿Para qué? Para poner su mirada y sus ojos en Cristo Jesús y estar en el conocimiento de Él y en su voluntad. Se negó a sí mismo, mis amados. ¿Cómo estar firmes en el Señor? Es un tiempo difícil, es un tiempo complejo. Sobre todo cuando cambiamos de país. Yo, no se me nota, vine de Colombia, ¿no? Soy colombiano, sí. Gloria a Dios por los colombianos que están aquí. Y todos mis hermanos, ya no hay
judío, ni griego, ni excita, colombianos, venezolanos, portugueses, africanos, de todo. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Pero viene uno a su país, cambia su país, el entorno y toda la cultura y todo, de una u otra manera produce ciertos trastornos dentro de nuestra vida, de nuestro hogar, nuestra familia. Dejamos a los que amamos, tienen que venir después y bueno, usted ya conoce acerca de eso. En el tiempo de la historia, España también tuvo que viajar a Venezuela, viajar a Colombia, viajar a Cuba por causa de la guerra, del hambre, de la peste y todo, y tuvo que marchar para afuera. Portugal tuvo que ir hacia afuera, Francia tuvo que ir hacia afuera, hacia África, de África volvieron, Inglaterra fue a Estados Unidos. Ya ha habido un ir y venir de los continentes a otros, por causa, siempre, por el hambre y por la violencia. Porque no había nada que comer. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no trajeron victoria casi a nadie. La Segunda Guerra Mundial, los alemanes pensaban que Israel desaparecía y resulta que en ese mismo tiempo nació, en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Jerusalén, en Israel, se consideró nación. Amén. Nación. Y fue una victoria, un triunfo para ellos. Muchos pensaban que había desaparecido. Pero Dios es así. Y Pablo, volviendo al texto, nos expresa en ese texto de una forma práctica de cómo estar firmes en el Señor y así de esa forma mantenernos en ese estado. No sé cuántos años tengas en Cristo Jesús, 1, 2, 3, 4, hasta 40 o 50, no sé. Pero no sé, no importan los años que tengas, lo importante es que tú estés firme. Y Pablo da unos consejos prácticos en ese estado. Veamos la estrategia en 3 actitudes que Pablo presenta allí. Él dice que la comunión con Cristo es importante. 1, que el pensamiento en Cristo Jesús es el número 2 y que la obediencia a Cristo Jesús es la estrategia número 3 para estar firme. Vayamos a la Escritura y tomemos el texto y saquemos de ahí, exprimamos lo que más podamos para poder conocer el pensamiento de Pablo respecto al estar firmes. Amén. La comunión con Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 6. Leeré el capítulo 4 hasta el verso 9. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a versículo 2, capítulo 4 de Filipenses, hermano Gary, sí. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Por lo demás, versículo 8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 3 actitudes que debemos de tener para estar firmes. Yo no sé si tú estás firme ahora mismo. ¿O a qué le llama o tú qué piensas que es estar firme? No sé qué elementos aleatorios te dan a ti el concepto de firmeza. Hay unas frases en Colombia que usan mucho a veces, ¿no? Y a mí me da risa porque mi hijo es el que me comenta muchas cosas de los que salen. Bendecida, prosperada y en victoria, ¿no? Dicen las chicas y los chicos en Colombia, ¿no? Bendecido. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Suena bien, ¿cierto que sí? Pero el contexto de esa frase no es casi nada espiritual, es todo material.
Buen coche, buena casa y un buen esposo o un buen novio. Material. Pero lo espiritual, acongojado y reprimido por causa de que le dimos lugar a la carne. Ustedes saben que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Amén. ¿O no amén? Amén. Se oponen entre sí. La carne quiere que nosotros hagamos lo que la carne quiere y el espíritu nos ayuda a sobreponernos sobre la carne. Amén. Entonces, la comunión con Cristo. Filipenses capítulo 4, el verso 6. ¿Por qué es importante la comunión? Común unión. Íntegramente unidos el uno al otro. Los casados ya no son uno solo, ya no son dos, sino uno solo, dice el Señor. Amén. Ya la mujer no es sin el marido, ni el marido sin la mujer. Pero bueno, ahora las cosas están cambiando. Ya, se revolucionaron eso y dijeron, Dios, que no te necesitamos. Ahora nos queremos, sí. Pero bueno, la comunión con Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Escuchen bien, iglesia del Señor. Por nada estéis afanosos. Y esa es una de las circunstancias que más hoy en día observamos en nuestras vidas. El afán. ¿O no andas afanada? ¿No andas afanado? Sí, ¿no? Uy, es que 20 minutos sale el bus y salimos siempre, cuando el bus ya va a llegar allí, ya vamos corriendo siempre. Llegamos a la empresa, -5, -10, y siempre llegamos a la casa, y todo afán, todo preocupaciones, angustias. Y cuando llegamos al tiempo del devocional, para estar en la presencia del Señor, estamos cansados. Cogemos la Biblia y nos quedamos dormidos. Y no leemos, no nos alimentamos. ¿No le ha pasado eso? ¿Te has quedado dormido alguna vez con la Biblia en la mano? Yo sí, yo me he quedado dormido, cansado, hermano. Del trajín del día y de los afanes y las carreras y todo. Y estoy leo el primer versículo y los doy 3, ya me despierto después todo asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque no administramos bien el tiempo. Por nada estéis afanosos. Usted mira, hermano Ramón, pero si es que yo soy un máquina. Sí, eres un máquina, pero no esté afanoso. Porque la Biblia dice que cada día trae su propio, ¿qué? Afán. Y Él suple todo lo que se necesita día a día. Por nada estéis afanosos. O sea, sin afán. ¿Qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego, con acción de gracias, sin afán, colocando delante de Él nuestras peticiones, orando delante de Él, no de cualquier manera, con ruego, con lloro, mis amados. Y al final, dándole gracias por la respuesta antes de que llegue. Porque es parte de la fe, es parte del Espíritu de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la comunión con Cristo es importante. Nos permite orar delante de Él. Orando en todo tiempo, dice la Biblia. En todo ruego y en toda súplica. La oración fortalece tu vida y mi vida espiritual. Cuando yo oro, estoy hablando con Dios. No estoy rezando. Rezar es re. ¿Saben lo que digo, no? Repetir oraciones largas que a veces no salen de un corazón contrito y humillado. Sí, nos aprendemos las oraciones. Ora, hermano, por la mesa. Y siempre tenemos una... Y cuando se salen de pronto de los parámetros y lo establecido, se queda la gente como preocupada, ¿no? El hermano dice, uy, Señor, gracias por el sancochito, esta yuquita está muy buena. Dice, hermano, ¿qué le está pasando, hermano? Está orando conforme a su corazón. Genuino. ¿Sí? Y establecemos a veces oraciones así, predeterminadas, prefabricadas, y nos las aprendemos. A los judíos les pasaba lo mismo. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Ellos hacían largas oraciones. Diezmaban el eneldo, la menta, el comino.
Con la boca hablaban, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Dios no quiere eso para nosotros en este tiempo. Entonces por eso debe haber una comunión, y la comunión es algo íntimo. Común unión es como la unión, por eso la Biblia menciona a la pareja, al hombre y a la mujer en el matrimonio, como un ejemplo entre la iglesia y Cristo, entre la comunión entre cada uno de nosotros con el Señor. Amén. Es una unión inquebrantable, mis amados. Cuando se nace de nuevo, se nace de nuevo. El amar a Jesús no viene por circunstancias externas, viene por el Espíritu de Dios en mi corazón, porque es puesto allí de manera poderosa y nacemos de nuevo. No es ni comparable al flechazo que tú tuviste en el tiempo que te enamoraste de tu novia y ahora es tu esposa. Eso es amor eros, ¿no? Pero el amor ágape que viene de Dios es un amor que no lo entendemos a veces, mis amados. Irrumpe en nuestro corazón, irrumpe en nuestra vida y todo lo lleva después a bien. Entonces debe haber esa comunión con Cristo. Amén. En Filipenses 1:5 también habla acerca de esa comunión. Filipenses capítulo 1, verso 5, para que no vaya muy lejos a otros versículos. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, qué actualizada está esta palabra aquí, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. ¿Cuándo fue su primer día? Tú lo sabes. Hasta ahora. Como el término ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Entonces, estrategia número 1, actitud número 1, tener comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo tiene que ser genuina, tiene que ser sincera. Porque a Él no le podemos engañar. Amén. De lo que tú haces allí en casa, de rodillas, después se hace manifiesto en la calle. ¿Saben? Tus oraciones, tu intercesión, tu ruego en casa irradia después en la calle. Notan en tu rostro, notan en tu actitud, notan en tu comportamiento que tú tienes una relación íntima con Jesús. Jim, ¿estás ahí? Sí. Es curioso porque en el trabajo, estoy trabajando con Jim, con mi hermano Jim, allí somos equipo. Qué bendición ser un equipo, ¿no? Y la gente nos escucha hablar. Y hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Y hay un gordito por ahí, no sé dónde es. Bendecido. Sí, pero ha escuchado a Gini, me ha escuchado a mí, y ese hombre anda. ¿Cómo les quitamos la felicidad a estos? ¿Cómo hacemos para que estén tristes ustedes? Nos dicen así, ¿no? Y siempre estamos allí, ¿no? Compartiendo acerca de Jesús y compartiendo acerca de muchas cosas del Señor de manera práctica. Y nos reímos y hablamos con ellos y nos preguntan y él dice, no, aquello, lo otro, no, una sola esposa, no, 10, una esposa. Entonces yo le dije, mire, llevo 35 años con la mujer de mi juventud y no ha pasado por mi mente cambiar. ¿Qué dices, tío? Me dice así, asombrado con los ojos grandes. ¿Cómo que no quieres cambiar? Sí. ¿No te aburres? Sí, no. Entonces es diferente, mis amados. Pero estamos, y el Señor está, no estamos, el Señor está obrando a través de nosotros para ir cambiando esa perspectiva que el mundo tiene respecto a la relación de pareja. Si yo pude, en el Señor, yo decía, ¿por qué no puedes tú? Y hay otras cosas más, ¿no? ¿Sí? Que no las comentamos, porque bueno, ya después darán allí testimonio. Pero es una bendición poder compartir de Jesús con nuestra vida, mis amados. Amén. Con nuestra alegría, con ese gozo que dice Pablo en la iglesia de Filipos. El gozo del Señor es mi ¿qué? Mi fortaleza, y mi fortaleza me permite estar en todo lugar y en todo tiempo alegre y feliz. En tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en enfermedad, puedo estar feliz, mis amados. Puedo tener gozo, porque el Señor es mi gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y eso le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a todos ellos. Y yo quiero también esta mañana que cada uno de nosotros echemos mano de ese gozo. Amén. Amén. Estrategia número 2.
el pensamiento en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 8. Filipenses. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, escuchen bien esto, que esto es maravilloso, esto es como una psicoterapia cristiana para nuestras vidas, en medio de un mundo hostil y sin valores, sin ética, sin moral, sin seriedad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿Sabe lo que es puro? Lo puro. Todo lo amable. ¿Cuántos hemos perdido la amabilidad ahora por circunstancias del mundo? Por las prisas, por la carestía, por la injusticia. Estamos perdiendo la amabilidad. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, el goodwill, es importante en tu vida. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar, dice Pablo a la iglesia de Filipos. Es el pensamiento de Cristo, es la presencia de Cristo que permite que tú tengas este tipo de características en tu caminar diario, mis amados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los que te escuchan. Pero no porque yo me propongo a no decir ninguna palabra grosera delante de la gente, pero la digo cuando estoy solo o en casa. No, es porque ya mi naturaleza antigua, pecaminosa y carnal ha sido cambiada por la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ya no me sale eso. ¿Qué no me sale, mis amados? Por más que, sí, no me sale. Nos podemos enojar, claro que nos podemos enojar. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la ira y el enojo? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para, mi amor, para. Y perdónense el uno al otro. Amén. Es la vida práctica de lo que Pablo intentaba allí dar a la iglesia de Filipos. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero hoy en día? Hasta los repuestos, ¿cómo se llaman? Los chivean, ¿no? ¿Sí? Los duplican y hacen zapatillas Nike que no son Nike, camisetas que no... Todo se hace, se hace un doble, ¿no? Se falsifican, gracias por el término, hermano Gary. Impresionante, ¿no? Todos lo falsificamos y entramos en esa dinámica de la falsificación y la imitación. Todo justo. No hay justo, dice la Biblia, ni aun qué, ni aun uno. Pero nosotros fuimos hechos justicia en la obra redentora de Cristo en la cruz, mis amados. Aleluya. Allí Él nos hizo justos por la obra y el derramamiento de su sangre en la cruz. Todo lo puro. Permítame dar una descripción de pureza. ¿Qué es una descripción de pureza? Yo puedo ver ahora mismo algo de pureza, ¿sabe qué? Hace 40 años atrás, sentado frente a un riachuelo en mi tierra que corría el agua cristalina que venía de las montañas y la cogía así y bebía agua de ese riachuelo. Lo que no ha sido contaminado es lo puro. Lo puro, mi hermano, lo que no tiene contaminación. Nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos contaminados, pero ahora vino la purificación de nuestros pecados a través de Cristo Jesús y debemos continuar en esa misma dinámica, permitiendo que el Espíritu de Dios cada día nos vaya enseñando y nos vaya ayudando en nuestras debilidades. Se puede llegar a la pureza de corazón y de mente, mis amados. Tito lo expresa bien en su carta allí. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Te has propuesto ser amable? A veces tenemos unas caras muy amargas. Sí, ¿verdad? Intentamos sonreír, pero no nos sale. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo ya no ríe, se han vuelto fríos allí, mimetizados allí, en ese ambiente. ¿Tiene frío, hermana? Sí, un poquito, ¿no? ¿Usted dejó de sonreír?
A ver, una sonrisa a todos. No, es una broma. No necesita mostrar una sonrisa. Yo lo que quiero es que en esta mañana nos identifiquemos con lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos. Hermano Gary siempre está riendo. Tengo un último nieto y está riendo siempre en las fotos, ahí riéndose. No para de reír. No pare de reír, hermano. No pare de reír. Rían, hermano. La risa, remedio infalible, dice una revista americana por ahí que tiene muchos años. Hay sanidad en nuestra vida cuando reímos. Cuando estamos felices, los órganos funcionan mejor. Hermano Ramón, es que la bolsa cachó. Y yo, ¿qué bolsa? Ni que nada, que la bolsa se rompa lo que quiera, pero yo puedo seguir feliz en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Todas sus acciones allí en la bolsa, hermano, no se preocupe tanto por eso, que Dios hará milagros también allí. Amén. Todo lo que es de buen nombre. ¿Qué hace que una empresa adquiera prestigio en un lugar en el comercio? El goodwill, ¿no? El buen nombre. Y nosotros en Cristo Jesús tenemos un buen nombre, no porque nosotros en sí mismos lo tengamos, sino porque Él está en nosotros. Y ya somos, dice la Biblia, como cartas leídas. Uy, mire el hermano tal. Uf, ese hombre, mire, yo puedo decirlo personalmente con el hermano Uber. Yo no he conocido un caballero como Uber Matos Legrand. Caballero al 100%, mis amados. Compartí con él muchos años, piso y todo, trabajo, ministerio y todo. Oramos juntos. Es un hombre cabal, cambiado por Dios. Nació en cuna cristiana y todo, diferente. Con debilidades como todos, pero allí, puesto allí en eso. Sincero, amable, transparente. No tenía pelos en la lengua para decirle a uno la verdad, con mucho amor y con mucha paciencia y doctrina, pero lo hacía. Tenemos que ser así y procurar que el Espíritu de Dios y a través de la palabra nosotros podamos cambiar esas vidas que te estamos llevando. No te consumas, hermano, porque eres templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Permite que en esta mañana el Espíritu de Dios comience a obrar en aquellas áreas en que tú no puedes manejar. No deje que las circunstancias te entristezcan, te roben la paz, el gozo del Señor. No lo permita ahora el Señor. Amén. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice ahí Pablo, en esto pensar. Quiero que se vaya a la casa pensando en estas virtudes que son dignas de alabanza. Amén. Y al final, la obediencia a Cristo. Filipenses 4:9. Pablo habla allí de que le imiten a Él como Él imita a Cristo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. En otros textos bíblicos dice, así como yo imito a Cristo. Porque nuestros ojos no están puestos en un hombre, pero Pablo es tan osado que se pone como ejemplo para sus hermanos. Lo que aprendisteis. ¿Cuántos han aprendido aquí? Amén. En su vida cristiana has aprendido cosas, ¿no? Muchos versículos. Amén. Y recibisteis. ¿Cuántos han recibido aquí? Muchísimos han recibido. Y oísteis y visteis en mí. Ahí está la responsabilidad más grande. Lo que tú has visto en el hermano y en la hermana. Hay mucha susceptibilidad al respecto. Hay personas que son en ese sentido muy frágiles. Ven cuando un hermano cae y se apartan ellos también del Señor porque habían puesto los ojos en ese hermano o en esa hermana. Y mi consejo en esta mañana es que aún seguimos habitando en este cuerpo de muerte que ha sido redimido, pero aún la carne nos juega unas malas pasadas. No ponga los ojos en el hermano. Que el hermano sea ejemplo para ti, amén, gloria al Señor. Pero si el hermano cae, en lugar de irse usted con él, vaya y ayúdelo a levantarse, amén. Porque eso es lo que haría el Señor Jesús. Amén. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo pide eso, que todo lo que oyeron de Él, lo que recibieron de Él, y oyeron de Él, y vieron en Él, esto hacer. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Jesús dijo, imitad a mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaré, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Aleluya. Póngase en pie, mis amados.